Ochoa, soy endocrino en el Hospital Valdecilla y pues me encargaré, junto con mi compañera Laura Ramos, de moderar las jornadas de hoy. Ya sabéis que hoy es la tercera jornada del Foro IDIVAL dedicado a la endocrinología y la nutrición, hoy específicamente en el campo de la endocrinología, donde trataremos temas un poquito diversos, algo de tiroides, glándulas adrenales, hipófisis y pues, para lo que contamos componentes, ya lo escucharéis, pues de muy alto nivel. La dinámica yo creo que ya la conocéis de los días anteriores, serán ponencias que durarán aproximadamente media hora y aprovecharemos al final de esas ponencias pues para las preguntas que se planteen. Las preguntas, la forma quizá más cómoda es formularlas vía chat de la propia plataforma, nosotros las apuntamos y las comentaremos al final, como digo, de cada una de las ponencias. Y sin más, pues presentar ya la primera ponente. Sí, pues vamos a empezar con la parte de tiroides y nuestra ponente es Emma Anda, endocrinóloga del Hospital Universitario de Navarra y miembro del grupo de tiroides de la Asociación Española de Endocrino. Y nada, nos va a hablar del diagnóstico de cáncer de tiroides, así que cuando quieras, Emma. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis detrás de la pantalla y lo primero hay que agradecer, ¿no?, a la organización. Desde luego tenéis un programa estupendo toda la semana y bueno, a Luisa Coral, a David, a Laura y a todos los endocrinos de Santander, gracias por contar conmigo. Bueno, el tema es diagnóstico de cáncer de tiroides y todos diréis, pues, ¿qué nos va a inventar, no? Inventar poco, pero ya veréis que sí que hay novedades y que está muy apasionante el tema ahora del diagnóstico y de la molecular y no solo del estudio molecular, ¿vale? Entonces, lo primero, no tengo ningún conflicto de interés en esta ponencia y hay que empezar ahora siempre con esto del ChatGPT, ¿no? Y hay que preguntarle siempre. Entonces, bueno, realmente no nos saca de pobres. Yo le pregunté y dije, bueno, voy bien, porque si sé tanto como la inteligencia artificial, igual soy inteligente y todo. Entonces, bueno, en realidad dice que hay que basarse en un montón de cosas, ¿no? Que hay que hacer una historia, una analítica, una prueba de imagen, hay que contar con medicina nuclear, con citología y con pruebas moleculares. Yo creo que igual hace unos años nos parábamos un poco antes, ¿no? Y esta parte de las pruebas moleculares no las teníamos tan implementadas y justo acaba de iniciar y de implantarse en España, ¿vale? Pero creo que sigue siendo fundamental empezar y por orden, la parte de la historia, la analítica, una prueba de imagen y o medicina nuclear, ya lo vamos a ver, por supuesto la citología y en algunos pocos casos las pruebas moleculares, ¿vale? Esta es mi modesta opinión. Vamos a desgranar esto un poquito porque realmente el diagnóstico del cáncer de tiroides es el estudio bien hecho del paciente con un nódulo tiroideo. A mí siempre me gusta decir que no estudiamos un nódulo, estudiamos un paciente con un nódulo tiroideo, ¿vale? O varios. Entonces, bueno, como sabéis, el nódulo tiroideo tiene una altísima prevalencia y un rango de malignidad que cada vez nos acercamos más al 7-15%. Esto es también porque los estudios están hechos muchas veces en centros de referencia y nuestra labor es separar un poco el grano de la paja, es decir, ver cuáles nódulos son los que van a ser sospechosos o van a precisar más estudios y cuáles no. Y hay muchos que no necesitan. Si estudiamos todos, no nos va a quedar tiempo ni ganas ni para hacer lo importante, ¿vale? El carcinoma diferenciado de tiroides, precisamente por esto, por la altísima prevalencia del nodotiroideo, es ahora el cáncer más frecuente a edad joven y el noveno, y el noveno en el mundo, ¿vale? Nos parece que llevamos toda la vida hablando de nódulo, qué aburrido el nódulo, pero realmente, esta es una revisión bastante reciente, la calcitonina empieza avanzado en los años 80, las primeras ecografías regladas empiezan en los años 90, la primera vez que se empieza a hablar de estudio de ganglios preoperatorio es también mediados de los años 90, es decir, que va más deprisa de lo que nosotros nos pensamos y nos parece que llevamos toda la vida, pero no es verdad, ¿vale? Y aquí vemos lo primero. Lo primero es que cuando vemos cómo diagnosticamos el cáncer de tiroides, este es un estudio que se hace ni siquiera multicéntrico, multipaís, ¿vale? Se hace en Sudáfrica, se hace en Dinamarca, en Canadá y en Estados Unidos. Veis que solamente el 30%, el 30% lo he puesto yo, pero creedme, ahí os he puesto bien los artículos para el que lo quiera ver, solamente el 30% de los pacientes a los que diagnosticamos de cáncer de tiroides nos lo remiten por síntomas que tengan que ver con su patología tiroidea, ¿de acuerdo? El 70%, o sea, no viene remitido por síntomas tiroideos. Algunos es porque pasaban por allí,
otros ni siquiera sabemos por qué, y la mayoría es por síntomas que no tienen nada que ver con el tiroides, a los que evidentemente se les ha hecho una prueba de imagen o algo que ha hecho que se vea algo patológico y nos lo remite. ¿Esto tiene importancia? Bueno, pues realmente sí que tiene importancia, porque cuando analizamos estos casos, son casos en los que la T, no entro en el TNM, pero la T, que sabéis que tiene un peso muy importante, ¿vale? En el estadio, son claramente menores. 2,1 los que están diagnosticados en pacientes que no tenían síntomas tiroideos, por lo que nos lo mandaban, frente al 3,2 de aquellos que sí tenían síntomas tiroideos. Es decir, no nos tenemos que dejar la vida en diagnosticar nódulos pequeños o carcinomas de tiroides que tengan muy poca que ver con el pronóstico vital del paciente, ¿vale? Vale, tú dices, vale, esto es, pues los americanos ya se sabe, bueno, en Sudáfrica no sabemos cómo funciona, pero en nuestro medio esto no nos pasa, ¿vale? Entonces, pues yo dije, voy a ver los 100 últimos de nuestro hospital, ¿qué nos ha pasado? Esto no lo hemos publicado, simplemente yo miré retrospectivamente los 100 últimos carcinomas y dije, primer motivo de consulta en endocrino, ¿vale? Uno a uno, que me lo revisé. Y lo que vi, separé y hice 3 grupos, esto, bueno, es criticable o mejorable seguro, es cuántos nos mandaban por pruebas incidentales, cuántos era por nódulos palpables o por palpación sospechosa, ni siquiera podíamos llamar nódulo palpable, y cuántos tenían realmente una sospecha clínica que nos hiciera de verdad correr o, bueno, o ser más rápidos en el diagnóstico. Esto, lo que os digo, la foto es los cánceres diagnosticados y intervenidos en nuestro centro, ¿vale? El 45% eran incidentales, como veis, exactamente igual que lo que dice la literatura. Cuando quise un poquito desglosar, ya vi que la mayoría era incidental por otras patologías, pues aquí ya sabéis, pues desde, yo qué sé, ecodoppler carotídeo, resonancias cervicales, ataques pulmonares, etcétera, etcétera. Ecografías, que aquí casi siempre va a ser desde maxilo, desde otorrino, etc. Y PET. Esto lo separé porque luego hablaremos un poquito de los petomas. Es decir, el 45% de los cánceres, casi la mitad, los descubrimos al azar, ¿vale? O porque les han realizado otra prueba de imagen sin tener patología tiroidea conocida. Vale, esto nos lleva ya, como os he dicho, el uso generalizado del ecógrafo empezó en los años 90. La primera clasificación de Bethesda y el ATA del 2009 pues están publicados en el mismo número. Empezó la primera clasificación, que fue el PIRATS chileno, aquí en el año 2009, que nos parece que llevamos también toda la vida, hablamos de clasificación ecográfica de nódulo, ¿verdad? Y esto llevó al screening universal por parte de los coreanos, que no dio más que problemas, como vemos ahora, y con lo cual la ATA tuvo que cambiar un poquito y cambiar el rumbo y sacar la ATA 2015, todavía vigente, porque aunque está el borrador de la nueva ATA por ahí dando vueltas, no tenemos todavía las nuevas guías de la ATA, que yo creo que tienen que estar al caer, ¿vale? ¿Qué aprendimos del screening universal? Pues muy fácil, no, hay que hacerlo. Pero un poco sí que lo hacemos, ¿no? Cuando nos mandan pacientes o hacemos ecografías que no están indicadas en pacientes con hipotiroidismo, cuando hacemos ecografías a los familiares de los que tienen un cáncer de tiroides sin ningún otro dato de riesgo, cuando el paciente pasa por ahí y sin tocarle el cuello por si acaso le hago... O sea, esto tenemos que dejar de hacer, ¿vale? Porque lo que nos enseñó es que muy bien, aumentamos la incidencia, no cambia la mortalidad para nada, pero tenemos complicaciones. Un 2% parálisis vocal y un 11% de hipopara, la mayoría transitorios, pero un 11% de hipopara, ¿vale? Y me dices, vale, bien, esto ya, vale, de acuerdo, ¿no? Con las ecos, con los escáneres, bueno, vale, pero los petomas es otra cosa, ¿no? Los petomas sabemos que tienen un porcentaje de malignidad más elevado y eso hay que estudiarlos todos, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo. Cuando se ha hecho un estudio grande, esto es un único centro holandés de referencia para pacientes oncológicos, porque mirad el número de PETs que tenían, son unos cuantos años, pero bueno, se ha estudiado en 52.000 PETs. Primero, vamos a aprender. La probabilidad de encontrar un petoma es del 1,9%, un 2, ¿vale? Es decir, en un 2% de los PETs hechos con FDG, ¿vale? Vamos a encontrar un incidentaloma adrenal. A partir de aquí, hay algunos que no necesitan más estudios, probablemente por el pronóstico vital o se pierden en el seguimiento. El porcentaje de mortalidad de esta serie
a los 5 años, si mal no recuerdo, fue de casi un 40 o 42% de los pacientes, a un porcentaje alto, a 646 de ellos, o sea, un 64%, se les hace estudios adicionales, algunos eco y aquí se para, algunos eco de punción, algunos función tiroidea y algunos se repite el PET. Solamente al 25% de los petomas se les hizo eco y PAP, sin que hubiera un protocolo claro, es decir, pacientes que no necesitaban nada más, o por pronóstico vital o por una eco que así lo aconsejaba, ¿vale? Es decir, para empezar ya no tenemos que estudiar a todos. De estos 259, se operó a 47 de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuánta malignidad encontramos? Un 4%. Es decir, aquí os suena el 4, incluso vamos a ponernos en el mejor rango de la malignidad de los nódulos. Un 4% de los pacientes susceptibles de estudiarse por PET tuvieron patología maligna. Cierto que aquí hay un montón que no se estudiaron, pero ya veis que en clínica real no es ese 33-40 que nos decimos a nosotros mismos todo el rato, ¿vale? ¿Sabéis qué porcentaje de pacientes falleció de cáncer de tiroides? Solo un paciente que fue un medular, no fue un diferenciado, ¿de acuerdo? Bien, esto ha llevado en el 2023 a una publicación en el European Journal de un grupo británico haciendo un consenso, ¿vale? Sobre cómo estudiar a los pacientes con petoma. Y a mí solo, vale, ellos usan la clasificación británica de ECO, que yo creo que no la usa nadie, ni los británicos, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Es un TIRADS 1-2 y un TIRADS más o menos, ¿vale? Pero lo que nos viene a decir es que lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es la esperanza de vida del paciente. Si la esperanza de vida del paciente es corta y ellos ponen el límite en 5 años, si es menor de 5 no hay que seguir estudiando, ¿vale? Si es mayor de 5, entonces sí seguimos estudiando. Es decir, primero no hacer ecografías sin conocimiento, ¿vale? Pensarlo bien cuando tenemos al paciente delante y el ecógrafo en la consulta y no sabemos dejar de hacer la eco. Luego, seleccionar bien al paciente, especialmente en pacientes que tienen una esperanza corta de vida. A veces es fastidiado, ¿eh? Cuando el oncólogo te manda al paciente y le tienes que explicar, mira, no te voy a hacer nada, hombre, a ver, quiero decir, hay que explicar bien, le haces la ecografía, por supuesto, le explicas y dices, mire, ya le volvería a llamar, y a veces estás viendo ahí un nódulo muy sospechoso, pero dices, vamos a ver, ¿no? Es un estadio 4, pues, hay que ver bien qué pronóstico tiene el paciente para empezar a estudiar el no, ¿vale? Seleccionar bien el paciente. Bueno, pasamos al segundo grupo, que como os he dicho, eran aquellos que venían por un nódulo palpable, o bueno, no sé si es un nódulo palpable, o palpación alterada, o sospecha de nódulo. Muchos vienen, pues ya os imagináis, ¿no? No puedo tragar, bueno, en fin. A todos estos hay que estudiarlos y también a algunos de los que hemos encontrado de forma incidental, que los estudios nos dicen que serán menos del 30% de lo que tenemos que estudiar, ¿vale? Fundamental la historia clínica, siento ser muy básica, pero no es lo mismo un nódulo único en un varón de 18 años que en una abuela de 87, ¿vale? Historia familiar, datos de riesgo y la analítica. Hay más riesgo de malignidad en una TSH elevada dentro del rango de lo normal. Y la presencia de anticuerpos es un tema farragoso en el que no hay acuerdo, pero bueno. Y aquí pongo una nota. TSH baja, realizar mamografía. Me vais a decir, pues menuda novedad. Bueno, aquí os pongo un caso. Esta es una chica de 32 años que vino a la consulta con un nódulo muy feo. Como veis que mínimamente podríamos decir de riesgo intermedio y si queremos verlo de alto riesgo, ¿vale? Hipoecoico, si queremos ver las microcalcificaciones, en fin, ¿vale? Que bueno, pues pidió cita, le dieron en un mes y pico, se agobió y se fue a otro hospital y vino con una citología de un BCSA 4, ¿vale? Nadie le había hecho unos análisis de hormonas tiroideas. Esta chica tenía estos análisis, un hipertiroidismo subclínico, nuestro límite daba hasta 1,4 y esta es su gammagrafía. Es decir, el orden importa. Primero hacemos la historia, luego pedimos la analítica o a la vez de la analítica pedimos la eco y luego decidimos el siguiente paso, ¿vale? Esto es un caso real. Esta chica no se operó, se dio yodo y está estupenda. Pero si vemos solo la eco de una chica joven con un nódulo único, te da ganas de pincharle, yo ya lo sé, porque además no es un nódulo bonito. Los nódulos hiperfuncionantes, los anomastectos son muchas veces así. Y corres a hacerlo y dices, bueno, es que me he pasado de frenada, ¿vale? Entonces, no pasa nada por esperar un poco, ¿vale? Y esperar a hacer unas hormonas tiroideas que no pasa nada. Es verdad que esto pasa muy pocas veces y que la inmensa mayoría van a ser no funcionantes, pero
el orden importa, ¿vale? Bien, entonces, a partir de que la ATA nos dijo no pinchar a los nódulos menores de 1 centímetro, tenemos herramientas mejores y básicamente van a ser los nuevos sistemas de clasificación y el Bethesda, y el último, el de Bethesda del 2023, que nos incluye ya el NIF, con lo cual la prevalencia de carcinoma será menor. Los sistemas de clasificación, bueno, simplemente os he puesto que hay algunos que seguían en patrones, otros por puntos, pero que nos quedamos y los que todos usamos son básicamente la ATA y la CR-CRATS, ¿vale? Son muy parecidos, nos ayudan mucho y todos estamos esperando al ITRATS, ¿vale? El ITRATS, que yo la única publicación que he revisado, me lo he revisado para esto, es la del léxico, ¿vale? Nos van a enseñar ahora literatura, pero está muy bien, porque es verdad que es muy importante tener una base para ver de qué estamos hablando, ¿no? Esas lesiones ecogénicas, la ecogenicidad, de qué estamos hablando, cómo definimos los bordes, ¿vale? Entonces, esto está publicado y yo creo que todo va en marcha y cuando tengamos el ITRAS, pues todos vamos a hablar ese lenguaje, todos clasificaremos de la misma manera y nos será mucho más fácil comparar trabajos y ver realmente de qué tipo de nódulos estamos hablando, ¿vale? En cuanto a la concordancia de los sistemas de clasificación, realmente, a ver, ya hemos visto que algunos por patrones, otros por puntos. Yo creo que el ITRATS va a salir por puntos. Nosotros lo hemos estudiado esto lo acabamos de publicar, pero bueno, vemos que realmente la concordancia es muy parecida con todos los sistemas y aunque os parezca poco, esta concordancia es bastante alta, pero que hay diferencias entre cada uno de nosotros, ¿vale? Y que lo más importante es que estemos de acuerdo en qué nódulos tenemos que pinchar. Una cosa es cómo los clasificamos y otra cosa es qué mandamos a pinchar, y eso siempre sale mejor, ¿vale? Es decir, nosotros hicimos entre 4, 2 endocrinos senior y 2 resis, R3, R4, 2 años, y realmente cualquier sistema de clasificación que uses te va a ser útil y sobre todo te va a ser útil para decidir a qué nódulo pinchar. Por supuesto, cada uno tiene sus más y sus menos, ¿vale? Pero además tenemos otra herramienta, y este es un trabajo de los compañeros de Valladolid que son fantásticos, ¿vale? Que lo acaban de publicar y habla un poco de la ayuda que podemos tener ahora, que aunque nos parezca que la inteligencia artificial está muy lejos, pues realmente está aquí. Esto es el programa COIOS, que es el más usado, ¿vale? Como apoyo a la ecografía tiroidea, y lo que ellos encuentran es que realmente la curva ROC, el average, nunca sé, la fiabilidad, ¿no? La precisión mejora cuando usas un ecógrafo experto más la inteligencia artificial. Y además lo que encuentran, el estudio es muy interesante y lo podéis leer porque es muy chulo, cómo la inteligencia artificial lo que hace es clasificar a la baja, ¿vale? Es decir, de aquellos HRTRAS4 hay unos cuantos que pasan a TRAS3 y los TRAS3, como veis, hay unos cuantos que pasan a TRAS2, con lo cual todos estos no habría que pincharlos. Es decir, clasifica a menos categoría de TRAS, con lo cual todavía deberíamos pinchar menos. Si a esto sumamos el tamaño, que también importa, y ahora, por lo que he oído, esto cogerlo un poquito con pinzas, parece que las nuevas guías ATA probablemente la recomendación no sea no pinchar aquellos menor de 1, sino aquellos menor de 15 milímetros, ¿vale? Vamos a tener que cerrar los ojos cuando veamos esos nódulos, no sé cómo lo vamos a hacer, pero parece que van a recomendar menor de 15. Como veis, lo importante es el porcentaje de nódulos que se dejan de pinchar, y es muy alto si utilizamos cualquier sistema de clasificación, ¿vale? Y detectamos la inmensa mayoría de aquellos carcinomas mayores de 10 milímetros. El ACT-RAS, como sabéis, es el que tiene el límite superior para la indicación de la citología más amplia, pero ellos dicen que entonces lo recaptas en el seguimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, un 90 y tantos % de sensibilidad para captar malignidad, yo creo que es una prueba muy buena. Pero acordaros, el tamaño también, si nos ocurra pinchar aquellos de menos de 1 milímetro, salvo que, por supuesto, invada la cápsula o tenga adenopatías, ¿vale? Si no, no, ¿vale? Ya haremos vigilancia activa del nódulo o lo que sea, pero no citología. Vale.
Bueno, os he puesto ahí una elastografía, pero realmente todavía ni la elastografía ni la eco con contraste realmente nos va a aportar nada. Probablemente lo que nos ayude con la eco, si es algo, será hacer muchas, es decir, un ecografista experto y la inteligencia artificial probablemente. Vale. Siguiente herramienta, la eco está claro, con cualquier sistema que usemos, siempre con algún sistema de clasificación y la citología. Bueno, tenemos todos el riesgo de malignidad, ¿vale? Del Bethesda, cómo disminuye claramente después de que consideremos el NIT como no maligno, que es como hay que considerarlo, ¿vale? Y un apunte sobre el Bethesda 3, que vamos a entrar ahora de lleno, ¿vale? El Bethesda 3 no debe ser más del 10% de nuestras citologías. Yo creo que en todos los grupos que trabajamos en esto tenemos que hacernos una auditoría dentro del comité, nosotros lo miramos, ver cuántos Bethesda 3, cuántos Bethesda 4, que no nos pasemos. Claro, una citología indeterminada, muchas veces al citólogo, que es súper difícil hacer citología tiroidea, nosotros tenemos unas compañías que son buenísimas, pero claro, me dicen, uff, ya creo que no sé nada, ¿no? Si yo tuviera un cajón para poner lo que no sé, pues probablemente fuera muy grande también, ¿no? Entonces, el Bethesda 3 debe ser hasta un tope de un 10%. La inmensa mayoría de lo que pinchemos son 50-60% en toda la serie y eso está bien, no pinchamos para que nos salga mal, ¿vale? Pero el 50-60% va a ser benigno y todo lo demás va a ser un poquito menos, ¿vale? Quiero hacer un apunte en Bethesda 3. Atipia arquitectural no es igual que atipia nuclear. La probabilidad de malignidad de la atipia arquitectural es bastante más baja que la atipia nuclear. Y esto tiene importancia a la hora de decidir qué pacientes vamos a mandar a los test moleculares o no, ¿vale? Bien. Y aquí viene el foco, ¿no? Tengo un nódulo indeterminado, Bethesda 3-4, le hago la eco, citología indeterminada, ¿y qué hago? Bueno, pues yo siempre digo que como cuando escribimos diagnósticos muy largos, que es que no sabemos muy bien lo que tenemos, pues cuando tenemos muchas opciones para hacer después, es que no está tan claro, ¿vale? Yo tengo claro que hay pacientes que son evidentemente para cirugía, ¿vale? Un paciente joven con nódulo de 5 centímetros con un Bethesda 4. Es que no se me caen los anillos a mí por mandar a este paciente a cirugía, ¿vale? Sobre todo por el tamaño. Hay varios estudios hechos con estudios moleculares, ¿vale? En 3, que ahora los pondré en 3-4, y si veis bien el material y métodos, son nódulos entre 1 y 4 centímetros, ¿vale? Cuidado. Módulo de 5 centímetros, un chico joven, vaya, que sí que no sé yo, no con un Bethesda 4, pues es que no sé igual, ¿vale? Hay estudios que han realizado con PET, que ahora vamos a ver una diapositiva, hacer una nueva citología, el estudio molecular o la vigilancia activa. Todo esto son posibilidades dentro de la citología indeterminada. El PET, esto es una serie muy grande y lo que encuentra es esto, ¿vale? Una sensibilidad del 90, una especificidad del 50, un valor predictivo negativo del 96, muy buena, y un valor predictivo positivo muy bajo, ¿vale? Porque sobre todo cualquier nódulo que tenga células oncocíticas lo clasifica como maligno, ¿vale? Con lo cual es una prueba cara, pero el valor predictivo negativo no es malo, ¿vale? Repetir citología, sinceramente, en Bethesda 3, lo más rentable. Es decir, cuando yo repito un Bethesda 3, el 50% aproximadamente se va a reclasificar a Bethesda 2. Eso en nuestra serie lo hemos mirado y el 48% se reclasifica. Quitamos los que van a cirugía inicial, repetimos 50% Bethesda 2. Bueno, pues ya está. Con lo cual, me voy a quedar con el 5% de los nódulos. Quiero decir que estamos dándole muchas vueltas a la molecular, pero realmente, como veis, van a ser muy pocos pacientes. Aquí hay que sumar los Bethesda 4, pero son muy pocos, ¿vale? Y además tenemos que saber que son tumores tipo RAS-like y son tumores no agresivos, ¿vale? No van a ser tumores que clínicamente avancen rápido. Con lo cual, quitamos los que tienen indicación quirúrgica. Repito, hay un 50% que me sale Bethesda 2, me olvido de ellos. Habrá un 5 o 10% que van a Bethesda 4, pero me da igual, no me sacan de pobre porque sigo en la citología indeterminada. Con lo cual, para mí, los Bethesda 3, lo primero que hay que hacer es repetir citología. Este artículo de Pablo Valderrama es estupendo, que nos dice que hay que tener en cuenta las dos herramientas fundamentales, la eco y lo de la tipia y la arquitectura del Bethesda 3. Porque primero, esto está hecho con el ACR, ¿vale? En un ACR 1-2, la malignidad con cualquiera de los dos es muy baja. No teníamos que haberlo pinchado.
¿vale? Ya es que si hacemos las cosas cuando no están indicadas, nosotros mismos nos ponemos los problemas, ¿vale? En aquellos que son, me voy al otro lado, ACR5-6 con una tipia nuclear, el porcentaje de malignidad solo por tener tipia nuclear y tener un nódulo de sospecha intermedia alta es más del 50%. Ahí no tengo que hacer molecular, tengo que mandar a ese paciente a operar, ¿vale? ECO, alta sospecha. AUS, que me dice que tiene tipia nuclear, ni me lo pienso, ¿vale? Y luego tenemos los que me quedan, que son una CR3-4 o una TA baja intermedia, en los que tengo una tipia arquitectural o ACR3 o ATA baja, en los que tengo una tipia nuclear, que aquí es donde me muevo entre un 10 y un 25%, ¿vale? Pero vamos a quitar los de muy baja y vamos a quitar los de alta con la tipia nuclear. Ya veis que cada vez me quedo con menos nódulos. Luego volvemos a la nuclear y dejadme que vigilancia activa de nódulo también se puede hacer. A ver, hacemos vigilancia activa de cánceres pinchados, de papilares. Hombre, pues el BTSA3, pues a ver, si tengo un 10-25% de posibilidades de malignidad. Vamos a ver en aquellos que sean de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico y que tengan una tipia arquitectural, creo que nos podemos sentir bien cómodos, ¿vale? Me voy a dar un poco de prisa. Test moleculares, ahora mismo hay 4, ¿vale? Y cada uno mide una cosa, ya lo veis, y el valor predictivo negativo. Al principio eran rule out, rule in, olvidémonos de esto. Test molecular negativo me quiere decir que tiene muy poca probabilidad de ser maligno si ese paciente no va a cirugía. Valores predictivos negativos en todos los test, así, ¿vale? Esto hay que hablar con el paciente, no me vale, hago el test molecular y luego me opero, no, ¿vale? Entonces, el que ha aterrizado en España, que es el Tiropri, nosotros hemos empezado, ¿vale? ¿Qué me oferta? Me oferta esto. Podéis ver bien lo que se ha hecho, Bethesda 3, Bethesda 4. Aquí no repiten Bethesda 3, yo repetiría. Aquí solo cogen nódulos menores de 4 centímetros y cuando me sale sospechoso de malignidad voy a tener un 71% de posibilidades de malignidad. Cuando opero sin hacer el test es al revés, tengo un 70% de benigno, ¿vale? Me encuentro lógicamente en este grupo tumores así, mucho variante folicular, mucho carcinoma folicular y los NIF, porque son positivos, porque hay que operarlos aunque no sean cánceres agresivos, salen positivos porque el tratamiento es quirúrgico y no nos olvidemos que los que no van a cirugía y me sale un test molecular, tendremos que vigilarlos, por lo menos hasta hoy, ¿vale? Hasta que veamos un poquito qué pasa. No sé a futuro ya se está hablando de si son nódulos que son susceptibles de radiofrecuencia, que los tenemos que tomar como benignos, probablemente, pero bueno, por ahora el paciente tiene que entender que si le sale bajo riesgo de malignidad no le voy a operar y habrá que hacer un seguimiento, ¿vale? Es muy fácil hacerlo y ahora mismo el tiroprine está comercializado en España, se hace paciente a paciente, los de biología molecular tienen el aparato, es muy fácil, pero lo que digo, no me vale pensar, tengo un nódulo indeterminado, le hago el estudio molecular. No, el orden importa. Primero tengo que saber cuál es el riesgo de malignidad de mis Bethesda 3 y de mis Bethesda 4. Tendré que repetir la punción, eso es lo que pienso yo, y estos son unos canadienses que también piensan lo mismo. Luego tendré que ver qué me sale. Cuando me sale maligno, nada. Son muy pocos. Cuando sale maligno, nada. Indeterminados, aquí sí. Habrá algunos que no vaya a operar, por lo que sea. Habrá algunos que tengan un alto riesgo, una C3 o una tipia nuclear. Esos salen del estudio molecular, los voy a operar. Desde luego el que es grande y tiene sistemas compresivos, es que este ya no le repito la punción, ¿vale? Y entonces, y solo entonces haré el estudio molecular, ¿vale? Y tiene que ser vinculante por mí y por el paciente. Seguiré a aquellos que salgan y no mandaré a operar a los que salgan sospechosos, ¿de acuerdo? Es decir, el orden en el que hay que hacer las cosas importa, ¿vale? ¿Qué hacemos con los de alto riesgo? Pues son aquellos que nos llegan con adenopatías, con parálisis de corda vocal o con metástasis, que bueno, que ya vienen a ser un 13% de los cánceres. Aquí es donde tenemos que dar todo. Y yo no me cansaré de decir que tenemos que hacer un buen estudio prequirúrgico, ¿vale? En aquellos ganglios, antes de decir al cirujano, cáncer papilar, operar, no. Hay que poner, tiene ganglios laterales, se los he pinchado, hago el lateral en aspirado, me tienes que hacer este vaciamiento lateral. En algunos casos es obligatorio pedir el TAC cervical, que no nos dé miedo, el yodo se retrasa un poquito, pero vamos a ver, entre que le opero o no lo opero, le veo, pasan 2-3 meses tranquilamente. Y es mejor que el cirujano entre con todas las herramientas y con todos los datos a quirófano. Y luego tenemos el estudio molecular, que aquí tiene un doble objetivo. Por una parte, el pronóstico y por otro lado, el terapéutico. El pronóstico, y el que más se ha estudiado es el BIRAP,
y aquí es una gozada poner un estudio español también multicéntrico, ¿vale? Que se hizo en tirosén sobre si el BRAF importaba en el pronóstico a largo plazo en aquellos cánceres papilares BRAF positivo. Y lo que han visto es que no modifica la respuesta excelente, no modifica, perdón, la respuesta al tratamiento. La clasificación de respuesta al tratamiento no la modifica. Es decir, sean BRAF o no BRAF, no parece que el pronóstico con el tratamiento estándar, cuando yo hago la estratificación dinámica de riesgo, no me cambia en aquellos BRAF o no BRAF. Todos sabemos, ¿vale? Los primeros mutaciones que aparecen para el papilar, para los de estirpe folicular y para los oncocíticos, y que luego aparece generalmente una segunda mutación que son las que conllevan un peor pronóstico. Aquí tenemos las archiconocidas TER, que este es, vamos, súper visual, como el BRAF no empeora el pronóstico, pero sí cuando tengo BRAF más TER, es decir, son mutaciones añadidas, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el PI3K, ¿vale? Este trabajo, por favor, leeroslo, es maravilloso, ¿vale? Y bueno, la gráfica ya me parece insuperable, como de mutaciones que aparecen ya en patología benigna, poco a poco aparecen en el papilar y en el papilar variante folicular y empiezan a aparecer, son estos, como, no sé, estos paneles por aquí encima, son las segundas mutaciones que son lo que nos lleva a cada vez más desdiferenciación, ¿vale? Tenemos un Tiger primero y luego mutaciones sobrevenidas, ya que están pues las que todos conocemos, ¿no? El TER, el P53, esta es la pérdida del P16, el PIK3, ¿vale? Entonces, de una mutación inicial, cómo vamos sumando mutaciones y empeorando la diferenciación y el pronóstico de los pacientes. Terapéuticamente, ¿a quién deberíamos pensar en hacer un estudio molecular? Bueno, esto es un consenso que lo primero no se ponen de acuerdo en la definición de cáncer avanzado, pero hay una manera que es evidente, la preferida, que es hacer NGS, y yo no creo que haya que hacer NGS a todos los cánceres de tiroides. Y luego hay un multi-step que todos tenemos prácticamente al alcance, el hacer un BRAF en inmunohistoquímica, y luego, si es positivo, ahí nos paramos, es fácil, nos va a salir casi el 60% de los papilares, que son el 90% de los tumores, y luego en todos los que creamos que van a necesitar un tratamiento sistémico, nosotros sí que lo hacemos, los mandamos a NGS, pero son muy pocos pacientes. Yo creo que ahora mismo no podemos decir que haya que hacer estudio molecular a todos los carcinomas de tiroides, pero el BRAF es fácil, aunque ya veis que para pronóstico a largo plazo no sirve mucho, pero ya tenemos el BRAF positivo y podemos tenerlo ahí en la recámara por si voy a necesitar tratamiento sistémico, y en aquellos muy avanzados o con metástasis que son BRAF negativos sí que creo que debemos hacer un NGS. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la bondad de los inhibidores selectivos, ¿vale? En el anaplásico no entramos, es obligatorio hacer el BRAF, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Pues el BRAF siempre en inmunohistoquímica y si no en NGS. A futuro, en otros sitios en presente, aquí todavía no, biopsia líquida, pero tenemos fármacos para no solo el red que nos lleva a medular, sino diferenciados, red mutados, que vienen a ser el 9%, en track mutados, que son muy pocos, pero si realmente lo tienen, la respuesta a estos inhibidores selectivos es un hecho diferenciador del pronóstico de los pacientes, ¿vale? Sin olvidarnos de que algunos todavía se podrían beneficiar del yodo, de la radiación, de una nueva cirugía, y si no, siempre tenemos los ensayos clínicos. Con lo cual, ¿qué nos viene? Pues nos vienen las nuevas guías que están al caer, espero, la inteligencia artificial y el ITRAS, que nos va a ayudar, yo creo que mucho. La verdad, el ITRAS creo que todos hablemos lo mismo nos va a ayudar. Los test moleculares que ya son una realidad y creo que se van a tener que ir implantando, pero como veis va a ser a muy pocos pacientes. Y el NGS, que creo que todos tenemos que trabajar para que a algunos pocos pacientes por ahora, de aquellos con cáncer avanzado, vamos a llamar, ¿no? Metástasis, múltiples adenopatías, que creamos que va a llegar a terapia sistémica, lo podamos hacer porque al oncólogo o a nuestro compañero de oncología le va a ayudar muchísimo a seleccionar mejor el fármaco y va a mejorar el pronóstico del paciente. Con lo cual, nada, simplemente repasar, evitar el sobrediagnóstico, seleccionar bien tanto al paciente como al nódulo. El orden importa en todas las exploraciones complementarias, desde la analítica al estudio molecular, y que este lo tenemos que hacer ya, yo creo, en nódulos indeterminados y carcinoma avanzado.
Y nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Emma, por la presentación y por ceñirte, la verdad, al tiempo. Y bueno, ya sabéis que tenéis el chat para alguna pregunta. Estupenda la charla, que me ha gustado muchísimo. Vale. Nosotros estamos pendientes ahora de iniciar los test moleculares para nódulos indeterminados con el Thyroid Print. ¿Qué tal vuestra experiencia con ello? Sí que es verdad que la selección de casos yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es un test que también tiene su coste económico y, bueno, evidentemente que si evitamos cirugías con ello es coste efectivo seguro, pero ¿cómo es vuestra experiencia con ello? ¿Sí que estáis viendo que ayuda realmente en la Sí, diferenciación de estos nódulos tan complicados a veces? sí, yo creo a ver, nosotros, claro, hemos empezado ahora porque se ha comercializado ahora, en Sí. enero, ¿vale? Entonces, hemos hecho pocos, ¿eh? Y ahora tenemos para hacer otros 3. Pero nosotros lo solicitamos por medio del comité. Es verdad que, explicarle al cirujano que vas a mandar menos a operar, ¿verdad? Un poco durillo, pero bueno, hicimos nuestros números y de acuerdo con lo del año pasado, no creo que hagamos más de 15 o 20 al año. O sea, Mm. no vamos a hacer muchos más. O sea, esto de hacer la molecular así, no. Y tiene que quedar claro que esto es una herramienta, mi humilde punto de vista, clínico. Es decir, es el clínico el que decide. Y el paciente tiene que asumir que si no va a asumir que todavía se le va a quedar un 4%, porque un 4% va a ser un falso negativo, es así, ¿eh? Ujú. De hecho, o sea, está claro y en los artículos te lo dicen, o sea, ese módulo hay que seguirlo, sobre todo ahora al principio. Si el paciente no va a poder soportar una vigilancia activa, no se le hace. Si el paciente me dice no me voy a operar de ninguna manera, no se le hace. O sea, seleccionando bien al paciente creo que es una ayuda. Sí, Creo que es sí. una ayuda. La técnica es muy fácil. Bueno, es una citología, poner en un esto y mandar al biólogo molecular, o sea, te lo hacen en un cuarto de hora. Y nosotros lo que hemos planteado es en 4 y en 3 en una segunda función. ¿Vale? Exactamente. Entonces, en 3 lo que tenemos claro es que aquel que metes a 3 que lo necesitamos para saber si es maligno o no. En esa segunda función se conserva una semana, ¿vale? En esa semana los citólogos nos van a decir si es un 3 o un 2, bueno, o un 4, vaya. Y si sale otro 3 haremos la molecular, si no, no. Vale. ¿Vale? Ese es un Muchas poco... gracias. Yo, Emma, para los que estamos fuera de la patología tiroidea, pero que vemos nódulos de tiroides como no puede ser de otra manera, ¿cuándo dejamos de seguir a un paciente con un nódulo de tiroides? Bueno, pero qué nódulo, quiero decir. Los espongiformes en el minuto 0 los podemos dejar de salir, claro. Los quísticos benignos, absolutamente quísticos, cuidado con los quísticos. Pero los quísticos benignos en el minuto 0, si no miden 5 centímetros y hay que vaciarlos, ¿vale? Otra cosa es que me digas un nódulo sólido con 2 funciones de benignidad o con una función de benignidad sin crecimiento. Pues yo creo que desde luego más de 2 secos, o sea, más de 2 años, no, ni idea, ¿vale? Eh, y si crece una segunda función, nódulo benigno, 2 funciones porque ha crecido un poco con los criterios que tenemos, que no son los mejores, pero son los que tenemos, 2 años y ya. Mm, ¿No? Pero nos tenemos que creer que es un nudo benigno, que no ha crecido, que es un nudo benigno, ha crecido, lo vuelvo a pinchar y ya está, me lo tengo que creer, ¿vale? Tenemos que asumir ese 1 o 2% de falsos negativos. Es muy poco, muy poco. Es decir, nada es seguro en esta vida, pero es así. Quiero decir, yo creo que solo con que nos quitáramos de verdad los espongiformes o que no pinchemos los que están fuera de indicación, ya es mucho. Y yo creo que un benigno con 2 funciones de benignidad, pues una eco más y ya está. Ya está. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que para ceñirnos un poco a la hora intentamos seguir. Muchas gracias, Emma, por la Gracias a ponencia. Muchas vosotros. gracias. La segunda ponente es la doctora Marta Araujo Castro. Marta Araujo la tenemos, es endocrina, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es miembro del área de conocimiento de neuroendocrinología de la SEN. Además es coordinadora del grupo de enfermedad adrenal. Empieza a ser un poco difícil resumir la actividad investigadora de Marta, valga el hecho de que ha sido seleccionada en los Rising Stars de la Sociedad Europea de Endocrino y aprovechamos para darle la enhorabuena. Y nos va a hablar de un tema que me atrevería a decir que Marta tiene especial cariño y sobre todo profundo conocimiento, como es la secreción autónoma de cortisol.
Así que cuando quieras, Marta, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero quería dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en estas jornadas. La verdad que es un verdadero placer. Y bueno, como bien se ha comentado, el título de mi presentación es Actualización en secreción autónoma de cortisol, por lo que voy a aprovechar a hacer una puesta al día sobre este tema. Bueno, estos son mis conflictos de intereses y voy a seguir el siguiente esquema en mi presentación. En primer lugar, una breve introducción sobre los incidentalomas suprarrenales. Posteriormente revisaremos cómo tenemos que diagnosticar secreción autónoma de cortisol, cuál es su epidemiología, las repercusiones clínicas y el tratamiento. Ya para finalizar, pues unos mensajes importantes que me gustaría que os llevarais para casa. Bueno, como bien sabéis, los incidentalomas suprarrenales son uno de los motivos de consulta más frecuentes en endocrinología general, ya que están presentes en aproximadamente el 2% de la población general y su prevalencia e incidencia se incrementan a medida que avanza la edad, alcanzando cifras de entre un 7–10% en pacientes mayores de 70 años. Por otra parte, son poco frecuentes en la infancia y en la adolescencia. Se estima que menos de un 1% de todos los tumores suprarrenales ocurren en este colectivo de edad y en estos pacientes va a haber mayor riesgo de malignidad y de funcionalidad. Por lo tanto, en pacientes jóvenes se requiere una evaluación preferente urgente del incidentaloma suprarrenal. Como podéis observar en la figura, la incidencia de los incidentalomas suprarrenales aumentó por 10 en las últimas 2 décadas, en paralelo con la mayor realización de TACs y resonancia. Cuando tenemos un paciente con un incidentaloma suprarrenal, vamos a tener dos aspectos clave que tenemos que valorar. La naturaleza benigna o maligna de la lesión, ya que se estima que aproximadamente un 10% de estas lesiones son malignas, y su funcionalidad. En cuanto a este último punto, se reporta que en torno al 10% de todos los incidentalomas suprarrenales asocian síndromes hormonales floridos y en torno al 30% tienen secreción autónoma de cortisol o mild autonomous cortisol secretion asociada, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué nos dicen las guías europeas? Bueno, se han publicado recientemente, en junio del 2023, unas nuevas guías europeas sobre el manejo del incidentaloma suprarrenal. Pues obviamente nos recomiendan que realicemos una evaluación cuidadosa de los síntomas o signos que puedan ser sugerentes de exceso de hormonas suprarrenales. Y además nos recomiendan realizar test de supresión de desametasona con 1 miligramo en todo paciente con incidentaloma suprarrenal, a excepción de un paciente con corta esperanza de vida, un paciente frágil, en el cual el conocer que tiene una secreción autónoma de cortisol no nos va a cambiar el manejo clínico. Recomiendan que interpretemos el valor del test de supresión de desametasona como un continuo, pero si tenemos un valor menor o igual a 1,8, en principio podemos descartar hipercortisolismo. En este sentido, quería destacar que debemos interpretar el hipercortisolismo como un continuo, ya que abarca distintas alteraciones en cuanto a anomalías hormonales y cardiometabólicas que van desde casos de pacientes que tienen un perfil bioquímico normal y un riesgo de comorbilidad bajo, que serían los pacientes con incidentalomas adrenales aparentemente no funcionantes, aquellos con secreción de cortisol moderada, que es lo que se llama actualmente el MAX, el Mild Autonomous Cortisol Secretion, y en el extremo de mayor gravedad, aquellos pacientes con un hipercortisolismo florido tanto a nivel clínico como bioquímico, que serían los pacientes con síndrome de Cushing florido. Bueno, lo primero es aclarar cómo tenemos que diagnosticar secreción autónoma de cortisol. Por lo que se recomienda es que clasifiquemos como MAX aquellos pacientes que no tienen clínica específica de síndrome de Cushing, es decir, miopatía, equimosis, y que tienen un test de supresión de desametasona mayor de 1,8. Además, importante, confirmar ACTH independencia, descartar falsos positivos en el test de supresión de desametasona. Se recomienda también que tengamos al menos 2 valores patológicos en el test de supresión de desametasona para hablar de MAX y también así minimizar la posibilidad de falsos positivos. Y valorar test adicionales para determinar el grado de hipercortisolismo. Quería señalar aquí que en las guías del 2023 se produjo un cambio muy importante en cuanto a la secreción autónoma de cortisol, ya que desaparecen las categorías de posible secreción autónoma de cortisol que empleábamos para aquellos pacientes que tenían valores entre 1,9 y 4,9 y secreción autónoma de cortisol confirmada, que eran los que tenían valores por encima de 5. Ya consideran que hay suficiente evidencia que por encima de 1,8 de test de supresión de desametasona aumenta
tanto la morbilidad como la mortalidad y, por tanto, a todos los clasificamos como MACS. Aquí también señalar que añaden la M de mild para diferenciarlo del síndrome de Cushing florido, ya que en el Cushing florido también va a haber una secreción autónoma de cortisol. Entonces, vamos a repasar los distintos apartados del diagnóstico. Quería recordar aquí confirmar ACTH independencia, recordar que la A de MACS es de autónoma. Por tanto, en principio, si tenemos un valor de ACTH menor de 10, podemos confirmar que hay autonomía, pero tenemos que asegurar que ha habido una adecuada extracción y procesamiento de la muestra, ya que debido a la inestabilidad del ACTH, las muestras deben mantenerse a temperatura ambiente, centrifugarse y separarse de las células en un plazo de 2 horas. Además, tanto la hemólisis como el exceso de anticoagulante tubular pueden provocar resultados falsamente bajos. En este sentido, os quería presentar este trabajo de Olsen, que ya se publicó hace unos cuantos años, en el cual se incluyen 198 pacientes con incidentalomas suprarrenales y 100 controles. Evalúan la utilidad del ACTH en el diagnóstico de MACS. Pues encuentran que únicamente el 53% de los pacientes que tenían valores por encima de 1,8 tenían un ACTH menor de 10. Y por otra parte, de los que tenían valores normales, desde supresión de desametasona menor o igual a 1,8, había un 19% de los pacientes que tenían valores de ACTH baja. Por tanto, recalcan pues, la limitación del ACTH para diagnosticar MACS en algunos casos y también que confirmemos que la extracción de la muestra ha sido adecuada, porque a veces nos podemos encontrar ACTHs bajas que no corresponden. Otra situación totalmente diferente es aquel paciente que tiene un ACTH mayor de 20. En principio aquí podemos hablar de ACTH dependiente. La excepción de Cushing adrenal con ACTH mayor de 20 serían los pacientes con hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral, ya que en el 2013 Lussiet descubrió que dentro de los mecanismos patogénicos que estaban implicados en la hiperplasia macronodular bilateral existía producción local de ACTH por las propias células esteroidogénicas. Hay unos receptores aberrantes que van a regular la secreción de ACTH mediante un mecanismo autocrino-paracrino y que a su vez va a estimular la producción de cortisol y también el crecimiento nodular adrenal. De hecho, a partir de esta publicación del 2013 ya se dejó de emplear el término de hiperplasia macronodular ACTH independiente. Y ya una situación aún más compleja es aquellos que tienen valores entre 10 y 20. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues valorar realizar test adicionales. Se ha descrito que puede ser de utilidad medir la ACTH tras la supresión con desametasona. Algunos autores señalan que tener un valor por debajo de 3 tras desametasona es altamente sugestivo de MACS, y también la gammagrafía con norcolesterol. Ya no solamente la hipercaptación del nódulo hiperfuncionante, sino tener una supresión de la glándula contralateral es una buena evidencia de MACS. Siguiente apartado, pero no menos importante, es descartar falsos positivos en el test de supresión de desametasona. Como podéis observar en la tabla, hay múltiples situaciones, tanto fisiológicas, patológicas o farmacológicas, que pueden generar falsos positivos en el test de supresión de desametasona. Lo ideal es, si tenemos un fármaco responsable de un falso positivo, suspenderlo si se puede y volver a repetir la prueba. Si no tenemos esta posibilidad o se trata de una causa irreversible de falso positivo, puede ser de utilidad medir la desametasona en suero con espectrometría de masas. En este sentido, quería comentar este trabajo que se publicó recientemente en Endocrine Practice, en el cual evalúan la desametasona sérica y el test de supresión de desametasona de forma simultánea en 1.300 pacientes, de los cuales 162 son controles. El grupo control lo utilizan para validar el punto de corte que consigue suprimir el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que encuentran que sería el tener un nivel de desametasona sérica de 140 nanogramos de decilitro, que viene siendo 3,6 nanomoles por litro. Pues en base a ese punto de corte encuentran que había un 11,2% de falsos positivos en la corte global, y las causas más frecuentes fueron que el paciente no se toma la desametasona, aproximadamente en el 20% de los pacientes,
que el paciente está tomando fármacos que aceleran el metabolismo de la desametasona, que estaba tomando glucocorticoides, también importante revisar este apartado, o que existe alguna circunstancia que conduce a mala absorción de la desametasona. Por tanto, lo que concluyen estos autores es que deberíamos valorar medir la desametasona en suero junto con el test de supresión de desametasona para evitar tener que realizar pruebas innecesarias y de forma repetida. Pero tampoco existe acuerdo en qué punto de corte se debe emplear en la desametasona sérica para decir que se ha alcanzado un nivel suficiente para suprimir el eje. Por ejemplo, en el trabajo de Ulean, que incluye 44 pacientes con Cushing, 152 con patología suprarrenal y 101 controles sanos, señalan que el punto de corte más adecuado es el de 3,3 nanomoles por litro. Sin embargo, en el trabajo de Cecato, que incluye un total de 16 pacientes con Cushing, 184 con no Cushing y además incluyen una corte de validación de 75 pacientes, señalan que el punto de corte más adecuado es el de 4,5, que además es el que proponen también las guías de la Endocrine Society del diagnóstico de síndrome de Cushing. El siguiente apartado es el de valorar, realizar pruebas adicionales para determinar el grado de hipercortisolismo. Básicamente tenemos dos pruebas, el cortisol libre urinario y el cortisol salivar. En cuanto al cortisol libre urinario, tiene varias limitaciones. La recolección de la orina no siempre es completa, además existe una variabilidad en la producción de cortisol, por lo cual vamos a necesitar de 2 muestras para el cribado de hipercortisolismo. Recordar también que la utilidad va a ser limitada si el filtrado glomerular está por debajo de 30 a 45 o si el paciente realiza ingestas hídricas excesivas que puede conducir a falsos negativos. Además, como punto destacado, quería señalar que la sensibilidad en pacientes con incidentalomas adrenales para detectar secreción autónoma de cortisol es baja. Se ha reportado que únicamente el 5 o 20% de estos pacientes tienen cortisoles libres urinarios elevados. Por ejemplo, en este trabajo, esto es una curva de un trabajo de GCN, en el cual se evaluó la capacidad diagnóstica de distintas pruebas, entre ellas el cortisol libre urinario para detectar MAX, y vieron que la capacidad era de un 66%, es decir, prácticamente como tirar una moneda al aire. Cortisol salivar, pues también importante que el paciente cumpla las condiciones previas de extracción. Debemos tener en cuenta que en fumadores los valores van a ser ligeramente más elevados, tener en cuenta los horarios de sueño y también la sensibilidad en secreción autónoma de cortisol es baja. A día de hoy no se recomienda esta prueba para el cribado. Una minoría de pacientes con MAX tienen elevación de cortisol salivar. Otra prueba que se puede utilizar para acabar en cuanto al diagnóstico sería el perfil de esteroides urinarios. Varios autores han reportado que la medición del perfil de esteroides urinarios podría ser un marcador más preciso y más precoz de hipercortisolismo en pacientes con incidentalomas suprarrenales. Incluso en pacientes con incidentalomas adrenales aparentemente no funcionantes en base al test de supresión de desametasona, se ha visto que existe una mayor producción de precursores de glucocorticoides que podrían ser los responsables de este aumento de riesgo cardiometabólico que se ha reportado en los no funcionantes en comparación con los controles sin patología suprarrenal. Bueno, y en cuanto a su epidemiología, pues se trata de una condición altamente prevalente, ya que afecta hasta un 30-50% de los pacientes con incidentalomas suprarrenales. Parece que es ligeramente más prevalente en las mujeres. También debemos tener en cuenta que en pacientes con diabetes la prevalencia de MAX oscila entre un 1 y un 9,4%. Por ejemplo, en el trabajo de Costa se evaluaron 393 pacientes con diabetes, se les realiza test de supresión de desametasona, había un 33% que no suprimían en el test de supresión de desametasona. Y de este total, un 9%, un 8,6% tenían MAX, en base a una definición que proponen los autores, que es tener 2 valores de cortisol salivar por encima del límite superior de la normalidad. Y encuentran que es más probable tener un MAX siendo diabético si el paciente usa un mayor número de fármacos antihipertensivos, si la duración de la diabetes es menor y si hay una mayor rigidez aórtica. Y de forma curiosa encontraron que el uso de la metformina era un factor protector para la presencia de MAX.
También quería destacar este trabajo, que es un Annals of Internal Medicine de Chiodini, ya se publicó hace unos cuantos años, en el cual se evalúan prospectivamente 219 pacientes sin hipercortisolismo clínico ni causas conocidas de osteoporosis secundarias. Pues se encuentran que la prevalencia de MACS en estos pacientes que tienen una densidad baja y fracturas era de un 11%. Y en el análisis multivariante ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal, pues encuentran que tener un valor patológico en el test de supresión de desametasona se asocia a osteoporosis con una odds ratio de 3,4 y a fracturas vertebrales con una odds ratio de 1,7. ¿Y cuáles son las repercusiones clínicas de tener un MACS? Pues quería señalar aquí que la presencia de las comorbilidades potencialmente asociadas a la secreción autónoma de cortisol, la edad del paciente y el estado general de salud van a ser los factores más importantes a la hora de tomar decisiones clínicas en cuanto al manejo del MACS. No nos importa tanto el valor de cortisol tras el test de supresión de desametasona. Lo que más nos importa va a ser esto. Como principales comorbilidades asociadas, pues tenemos la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, también osteoporosis, enfermedad cardiovascular. Entonces, como bien sabéis, ha existido siempre bastante debate sobre qué punto de corte se debía emplear en el test de supresión de desametasona para definir MACS. Pues ya en las guías del 2023 consideran que existe suficiente evidencia para seleccionar el punto de corte de 1,8. Se demuestra aumento de mortalidad por todas las causas, una N de 5.921 pacientes, con una hazard ratio de 1,5. También un mayor riesgo de diabetes, un riesgo relativo de 1,4, de hipertensión, 1,2 y de dislipemia. Es cierto que para fracturas vertebrales no encuentran asociación con el punto de corte de 1,8, pero por encima de 3 sí que encuentran un mayor riesgo de fracturas vertebrales por encima de ese punto de corte. Por ello, pues las guías nos recomiendan realizar cribado de hipertensión y diabetes en los pacientes con MACS y además nos sugieren realizar cribado de fracturas vertebrales. En cuanto a la asociación entre hipertensión, enfermedad cardiovascular y MACS, hay múltiples estudios que demuestran una asociación, pero quería comentaros este trabajo que también es un Annals of Internal Medicine, es el ENSAT Urine Study, en el cual se incluyeron prospectivamente 1.305 pacientes, de los cuales el 50% eran no funcionantes, había un 35% con posible secreción autónoma de cortisol, esto se publicó antes que las guías de junio del 2023, y un 11% con secreción autónoma de cortisol y 5% de pacientes con Cushing. Pues se encuentran que la prevalencia de hipertensión arterial es significativamente mayor en los que tienen secreción autónoma de cortisol y síndrome de Cushing en comparación con no funcionantes, y además estos pacientes requerían del uso de 3 o más fármacos antihipertensivos con mayor frecuencia que el grupo de no funcionantes. En cuanto al link MACS y diabetes, la prevalencia es muy variable, depende tanto de la definición de diabetes como de la definición de MACS, pero varía generalmente entre un 20 y un 50%. Se ha descrito que el riesgo de diabetes tipo 2 va a ser proporcional al grado de hipercortisolismo, la edad del paciente y el tamaño del adenoma. Como podéis observar en la tabla, generalmente a mayor valor en el test de supresión de desametasona, pues vamos a tener una mayor prevalencia de diabetes tipo 2. No me quería quedar sin mencionar este trabajo, que es un Lancet Diabetes and Endocrinology, ya se publicó en el 2022, en el cual evalúan mortalidad en MACS. Incluyen 2.089 pacientes no funcionantes, 1.320 con posible secreción, entre 1,9 y 4,9, y 247 con secreción autónoma de cortisol confirmada, es decir, por encima de 5. Pues se encuentran que la mortalidad por todas las causas es significativamente mayor en los que tienen posible secreción autónoma de cortisol versus no funcionantes, una hazard ratio de 1,5, y en los que tienen secreción autónoma de cortisol todavía es mayor cuando se comparan con no funcionantes, una hazard ratio de 1,8. Como podéis ver en la figura, a mayor valor de cortisol tras el test de supresión de desametasona, mayor mortalidad por todas las causas. Y este es un resumen de un metaanálisis que se ha publicado recientemente, hace unos meses, por PERMA, en el cual se incluyen 6.339 MACS en base al punto de corte de 1,8 y 10.817 no funcionantes. Pues también encuentran que la prevalencia de diabetes es mayor en los que tienen secreción autónoma de cortisol, también de hipertensión, un riesgo relativo de 1,24 y de dislipemia con un riesgo relativo de 1,23. Bueno, yo creo que queda bastante claro
que la secreción autónoma de cortisol se asocia a un peor perfil cardiometabólico y mayor mortalidad. Pero ahora la pregunta más importante es cómo podemos reducir este riesgo cardiometabólico. Pues existen múltiples estudios que demuestran beneficio del tratamiento quirúrgico y también parece que hay cierta evidencia a favor del tratamiento médico. ¿Cuándo nos tenemos que plantear una adrenalectomía en un paciente con MAX? Pues en aquel paciente con MAX que tiene comorbilidades asociadas, independientemente del grado de hipercortisolismo. Especialmente si las comorbilidades están mal controladas, si son comorbilidades múltiples, y vamos a ser más proclives a hacer una cirugía si se trata de un paciente joven. También quería destacar aquí que va a ser importante confirmar que se trata de un Cushing ACTH independiente, salvo hiperplasia macronodular bilateral, en los cuales nos podemos encontrar ACTHs elevadas. Como os he comentado, hay múltiples estudios observacionales con resultados a favor de la adrenalectomía versus tratamiento conservador. Pero también tenemos 3 ensayos clínicos aleatorizados. El primero que se publicó es el ensayo clínico de Toniato, en el cual se incluyeron 23 pacientes en el grupo de adrenalectomía y 22 en el grupo de conservador. La mediana de seguimiento fue de 7 años y encontraron mejoría de la diabetes en el 62% de los operados, de la hipertensión arterial en el 67% y de la dislipemia en el 38%, mientras que hubo empeoramiento de estas comorbilidades en el grupo de manejo conservador. En la misma línea, en el ensayo clínico de Morelli se incluyó un número similar de pacientes, 25 pacientes operados, 30 manejo conservador. Es cierto que el seguimiento medio era más corto, pero también mejoría de la tensión en el 68% de los operados frente al 13% del grupo conservador, y del control glucometabólico en el 28% frente al 3,3% en el grupo conservador. De forma más reciente tenemos este ensayo clínico de Jung-Min Kong, que se publicó el año pasado. Incluyó un número mayor de casos, 66 operados y 66 en el grupo conservador, una mediana de seguimiento de 48 meses y también mejoría de control del peso, 33% en operados, 7% en grupo conservador. Del control de la glucosa, 46% operados frente al 15% manejo conservador, y también una mejoría significativa más probable de la tensión arterial en el grupo operado, 46% frente a 24%. Estas diferencias continuaron siendo estadísticamente significativas tras ajustar por edad y sexo. Aquí tenemos un resumen, el metaanálisis que os comentaba anteriormente, en el cual comparan los MAX operados frente al MAX de manejo conservador. Se incluyen 9 estudios observacionales, un total de 856 pacientes, y 2 ensayos clínicos aleatorizados. Aquí aún no incluyen el ensayo clínico del 2023 porque aún no estaba publicado. Y reportan que la probabilidad de mejoría del control glucometabólico es 8 veces mayor en los operados frente a manejo conservador, del control de la tensión 9 veces mayor y de la dislipemia 4 veces mayor en operados frente a grupo conservador. También quería recordaros que es importante que instauremos tratamiento perioperatorio con glucocorticoides a dosis de estrés en todos los pacientes con MAX que vayan a ser sometidos a una adrenalectomía, ya que el 65-70% de los pacientes desarrollan insuficiencia suprarrenal posquirúrgica. ¿Y qué hacemos con aquellos pacientes que tienen MAX, que son candidatos a cirugía, que son potenciales candidatos a cirugía, pero que rechazan la cirugía, que tienen una contraindicación a la misma o que tienen lesiones bilaterales? Pues nos podríamos plantear tratamiento médico con inhibidores de la esteroidogénesis tipo ketoconazol, metopirona, pero siempre teniendo en cuenta que el uso de estos fármacos estaría fuera de ficha técnica. Hay que explicárselo al paciente, tiene que firmar el consentimiento. Con el fármaco que quizá existe más evidencia es con metirapone. En el protocolo de De Bono, que se publicó ya hace unos cuantos años, administran 250 miligramos de metopirona a las 6 de la tarde, 500 por la noche, y observan que con esa pauta, en 6 pacientes, es cierto que es una N pequeña, se produce una corrección de la alteración del ritmo circadiano, y esto se asocia a una disminución de los marcadores de inflamación. No evalúan cómo evolucionan las comorbilidades, que es lo que más nos interesa, pero se podría extrapolar que al bajar la inflamación también mejorasen. Habría que tener más ensayos, más estudios en esta línea. Bueno, ya para finalizar, como conclusiones, pues quería recordar el diagnóstico de MAX se basa test de supresión de desametasona patológico, por lo menos tener 2 valores mayores de 1,8,
ACTH independencia, salvo hiperplasia macronodular bilateral, que podemos tener ACTHs mayores de 20, y descartar falsos positivos en el test de supresión de desametasona. ¿Que tenemos dudas en el diagnóstico de MAX? ¿Que las cosas no nos cuadran? Valorar medir la desametasona sérica o bien una gammagrafía con norcolesterol. El MAX también es altamente prevalente en los pacientes con diabetes tipo 2 y osteoporosis. Así que en paciente diabético mal controlado, osteoporosis, que no encontramos otra causa, que hay que descartar causas secundarias, también hay que pensar en esta entidad. El MAC se asocia a mayor riesgo cardiovascular, metabólico y de mortalidad. Por ello es importante diagnosticarlo, porque además se ha demostrado que la cirugía disminuye este riesgo cardiometabólico si hay comorbilidades asociadas y es un paciente correctamente seleccionado. Esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues adelante. Genial, pues muchísimas gracias, Marta. Como siempre, la presentación, la verdad que fantástica, tremenda y ilustrativa. Como ha dicho Marta, si alguien quiere hacer alguna pregunta vía chat, yo me adelanto y voy haciendo algo. Has hablado al principio de que hay una continuidad. ¿Es la secreción autónoma de cortisol un estado previo a un desarrollo de hipercortisolismo? ¿Los pacientes con secreción autónoma de cortisol pueden acabar desarrollando un Cushing ACTH independiente? Es una muy buena pregunta, la verdad, que pues todo parece que hace pensar que sí que debería ser un continuo, pero lo que parece que se ha visto, lo que se ve, es que realmente los pacientes con MAX no evolucionan a síndrome de Cushing florido, es decir, son realmente entidades diferentes. Se ha reportado que el riesgo de que desarrolle esto en metaanálisis, publicado en las guías clínicas, menos de un 1%, un 0,5% de estos pacientes evolucionan a síndrome de Cushing florido. Incluso los que realmente se cree que han evolucionado, a lo mejor lo que pasaba es que no estaban correctamente tipificados en el momento del diagnóstico, porque es cierto que a veces resulta complicado realizar el diagnóstico diferencial, aunque hay los datos específicos, pues hay que saber identificarlos. Entonces, bueno, es cierto que es de gran utilidad también valores de cortisol libre urinario elevados, cortisol salivar, y así tenemos esos parámetros, pues tenemos que pensar más en síndrome de Cushing y evaluar pues cuidadosamente al paciente. Y claro, en ese paciente, por supuesto, yo ahí sí me plantearía la adrenalectomía, incluso si no tenemos comorbilidades asociadas en ese momento, porque ya parece que no es un MAX. Y una segunda pregunta, porque un aspecto parece muy crucial, es la graduación del hipercortisolismo, como me has dicho, y basar esa graduación solo en la supresión de dexametasona parece que nos quedamos nos genera mucha incertidumbre. Ya nos has presentado algunas opciones, todas imperfectas, parece. En tu práctica diaria, para intentar graduar ese paciente que en ese cortisol no baja por debajo de 1,8, utilizas la CTH, mides universalmente la dexametasona. Veo que los andrógenos parece que no les das mucha bola en esa graduación. ¿Qué haces realmente para intentar graduar ese hipercortisolismo más allá de la supresión? A ver, es cierto que teóricamente más de 1,8 tiene MAX, pero bueno, yo creo que luego en la práctica clínica no nos es lo mismo tener un paciente que tiene 5, que tiene 6, que tiene 2 o que tiene 2,2. Es probable que el que tiene 2,2, si no tenemos otra cosa, una CTH baja, una dehidro baja, pues ese paciente seguramente sea un falso positivo, tenemos que medir la desametasona sérica, idealmente, o incluso si el paciente no tiene comorbilidades, no vas a hacer nada, probablemente con ese paciente no hay que hacer nada. Entonces, yo sí miro también el valor de cortisol que tiene tras el test. La dehidro, una dehidro suprimida, también apunta realmente a que se trata de un MAX, y la CTH. Si tienes una CTH normal, pues ahí ya hay algo que no te cuadra y tienes que indagar un poco más, algo que tenga lesiones bilaterales, que pienses que pueda tener secreción autocrina paracrina, en principio no tendría por qué tener esa CTH si la secreción es autónoma. Entonces, yo creo que hay que mirar los datos. Es cierto que el cortisol libre urinario y el cortisol salivar, es que en mi experiencia es que casi siempre le sale normal a estos pacientes. Entonces ahí pues no nos ayuda mucho. Y luego, por supuesto, lo que comentaba, ver las comorbilidades. Si es un paciente joven, tiene una diabetes, una hipertensión mal controlada, parece que ahí sí que está jugando un papel importante el MAX. En otro paciente ya de 70, 80 años, pues a lo mejor es que son más multifactoriales y no implica tanto el cortisol que esté jugando ahí un papel. Entonces, creo que hay que integrar todos los datos, que es como difícil decir, pues si tiene 7, yo creo que es súper grave, eso es complicado. Pues
Yo creo que muchas gracias. Vamos genial, yo creo, de tiempo. Nos estamos teniendo bastante bien. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Y pasamos ya a la tercera ponencia, que va a estar a cargo de Carmen Fajardo Montañana. Carmen es jefa de servicio del Hospital Universitario La Ribera de Alcira, del Servicio de Endocrinología. Es también miembro del área de conocimiento de neuroendocrinología de la SEN. Podemos destacar distintos aspectos de los trabajos de Carmen, pero fundamentalmente hay que hacer entre los últimos la tipificación, los pacientes con patología hipofisaria, intentando acercar pues, lo que conocemos como medicina personalizada o de precisión a estos pacientes que padecen ese tipo de alteraciones. Sin más, tu turno, Carmen, cuando quieras. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y la he estructurado en dos partes. Una que me parece muy importante: no podemos hacer medicina de precisión si no tenemos diagnosticada una enfermedad y, por tanto, es importante diagnosticar precozmente la acromegalia. Realmente hay un retraso importante en el diagnóstico. De media se establece que son casi 10 años lo que se tarda en diagnosticar a un paciente con acromegalia, y algunos síntomas solo pueden ser controlados en etapas precoces de la enfermedad, porque si lo diagnosticamos tarde, por ejemplo, todos los dolores articulares, aunque curemos la enfermedad, no vamos a resolverlos. Por tanto, el control precoz y el correcto manejo de las comorbilidades van a mejorar la calidad de vida y también la tasa de mortalidad. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de los pacientes van a tener tumores hipofisarios que son mayores de 1 centímetro, macroadenomas. Aunque la incidencia es baja, de 3 a 4 casos por millón, y una prevalencia también baja, es una enfermedad que podemos, hagamos la especialidad que hagamos, diagnosticar precozmente. No ha cambiado nada en los últimos 20 años, realmente se diagnostica igual de tarde. Las características clínicas, bioquímicas, el tamaño del tumor, todo exactamente se está diagnosticando igual. Y realmente los pacientes ya tienen marcados rasgos de acromegalia, lo que quiere decir que llegamos tarde. Es muy importante el papel de atención primaria y de los distintos especialistas para intentar mejorar el diagnóstico de esta enfermedad. Bien, respecto al diagnóstico precoz, decir, ya os adelanto, que la prevalencia está infradiagnosticada porque hay muchos más casos de los que realmente tenemos en nuestras consultas, y que tiene sentido hacer un screening dirigido. No tiene ningún sentido hacer un screening general en atención primaria como para otras patologías. Y veremos también la importancia de los antecedentes familiares. Bien, hagamos la especialidad que hagamos, estemos en el equipo que estemos en el hospital o en atención primaria, nos podemos encontrar un paciente con un fenotipo de acromegalia y que consulte realmente a cualquier especialista. Por ejemplo, puede ir al maxilofacial o al dentista por una diastema dental, por un prognatismo, puede ir al cardiólogo por una cardiomegalia, puede ir al digestivo porque ha tenido unos pólipos colónicos. Todo esto, junto al fenotipo, nos tiene que hacer pensar que el paciente, incluso para los endocrinos, paciente con patología tiroidea, paciente diabético, que pueda tener una acromegalia. Y es importante también sensibilizar a los médicos de atención primaria, incluso en las farmacias, cuando un paciente va a por una analgesia, o que sepan qué características tiene esta enfermedad. Hay estudios que establecen que la prevalencia de los adenomas hipofisarios realmente es 5 veces superior a la que tenemos en nuestras consultas, y en el caso de la acromegalia esto supone el 13% de los adenomas hipofisarios. Y si hacemos un screening dirigido, pues por ejemplo en población con apnea del sueño, vemos que hay 2 casos cada 800 o 2 casos cada 500 de pacientes testados, con lo cual esto es importante. También se ha hecho un intento de hacer diagnóstico con reconocimiento facial, y esto lo que va a hacer es que, bueno, con una serie de parámetros informáticos, veamos que el fenotipo con un reconocimiento facial en 3D sea casi más fiable que el del propio médico experto en acromegalia. O sea, realmente comparan la fiabilidad de este análisis fotográfico con 10 médicos de atención primaria o con especialistas en endocrinología, y esto podría tener aplicación para un screening más general, por ejemplo, con tarjetas de identificación o carnes de identidad. Y por último, en esta parte del diagnóstico, destacar la importancia de la anamnesis familiar. Me gusta mucho esta campaña de los pacientes acromegálicos en el que hablan de mira tus fotos, un poco para ver los cambios faciales que tienen estos pacientes, pero realmente tendríamos que mirar también el álbum familiar, porque hay casos que se agrupan en las mismas familias, y es que el 5% de los pacientes con tumores hipofisarios son hereditarios, o sea, son familiares, y esto no lo tenemos en cuenta. Estamos acostumbrados a preguntar por antecedentes de diabetes, antecedentes de patología tiroidea, pero no estamos tanto para preguntar sobre patología tumoral hipofisaria. Y en este sentido, me gustaría destacar el concepto de FIPA, que es el Familiar Isolated Pituitary Adenoma, que es la presencia de 2 o más casos de adenoma hipofisario en la misma familia, que no son ni un menuno ni un complejo de Carney.
Y esto es importante porque ahora os comentaré un caso que realmente nos permitió hacer un diagnóstico precoz. Esto supone el 5% de los adenomas hipofisarios y es una nueva entidad de neoplasia endocrina. La mayoría van a ser macroadenomas y prolactinomas y acromegalias. Pero hay otras muchas asociaciones. También está el MEN1 y el MEN4, el complejo de Carney, la asociación de 3P, del feocromocitoma paraganglioma y patología hipofisaria. Y dentro de las mutaciones mosaicismo, el gigantismo por XLAG. Bien, estas mutaciones de AIP son las que se han reconocido dentro de estas familias FIPA. Hay muchísimas descritas. Realmente solamente justifican o solamente explican el 20% de estos casos familiares de FIPA. Y es importante tenerlo en cuenta porque estas mutaciones se asocian a resistencia a análogos de somatostatina. Esto lo tenemos que tener en cuenta de cara al tratamiento. Cuando clasificamos estas familias, pueden ser por su forma de presentación homogéneas, todos los tumores son iguales, por ejemplo, 2 casos de acromegalia o más, o heterogéneas, distintos tipos de tumores dentro de la misma familia. Y en cuanto a las mutaciones AIP, pueden ser positivas o negativas. Ya os he comentado que positivas realmente solamente son el 20% de los casos. La edad en los FIPA es menor que en los adenomas esporádicos. En los homogéneos también la edad del diagnóstico es menor y los AIP positivos también son más jóvenes al diagnóstico. Realmente, bueno, yo creo que esto es interesante porque os voy a presentar este caso, que es una mujer de 45 años que no tenía antecedentes de interés, pero que había acudido a ginecología por una prolactina de 83, que además estaba tomando un fármaco para el vértigo, con lo cual podíamos pensar que sería secundario a este tratamiento, y además tenía un microadenoma de 4 milímetros en la resonancia que le había pedido el ginecólogo. Refería a trastornos menstruales que para la edad de la paciente podían ser normales, sin baches amenorreicos de 4 años de evolución y sin galactorrea. Esta es la imagen del microadenoma y las cifras sorprendentemente de IGF-1 fueron patológicas, con una GH basal que también estaba alta y un resto de función hipofisaria normal. Vemos que en la sobrecarga de glucosa la GH no llegaba a frenar por debajo de 0,4 y no tenía ningún rasgo fenotípico, como podéis ver en estas fotos. Se hizo cirugía hace ya 20 años, la inmunohistoquímica fue positiva para GH y para prolactina. La paciente está controlada 20 años después, con una IGF-1 normal y una sobrecarga normal. Y la paciente recuerda que su padre fue diagnosticado en el año 95 incidentalmente de acromegalia cuando ingresó por un accidente cerebrovascular en otro hospital. Tenía un macroadenoma que se detectó en el TAC y una GH basal alta que no llegaba a frenarse. No llegó a determinarse la IGF-1 porque el paciente falleció. Con lo cual, con estos antecedentes nos planteamos hacer un estudio familiar. Era una paciente MEN1 negativo, tampoco tenía síntomas de Carney. Hicimos un estudio a su familia. También nos trajo fotos de sus generaciones previas y podéis ver bajo el padre, que era el segundo caso, era un paciente con una facies bastante alargada y que realmente poco a poco fue transformándose en una facies más acromegálica, como podéis ver en la foto de la derecha. Se hizo un estudio familiar, en este caso fue una familia AIP negativo. Participó en una corte internacional de 73 familias FIPA de Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos y de Europa. Y en ese momento no sabíamos qué hacer con este tipo de familias, porque claro, tenías la familia con AIP negativo, no sabíamos qué hacer en cuanto a cómo hacer el seguimiento. Ahora ya hay publicaciones que qué hacer en el caso de los pacientes positivos, pues un poco como pasa con el MEN, ¿no? Tienes que hacer un seguimiento, tienes que empezar a hacer determinaciones de IGF-1, GH, prolactina, resonancias de forma periódica. Pero en el caso de las familias AIP negativas, pues un poco las publicaciones unos años después nos dieron la razón de que hay que guardar DNA para hacer estudios genéticos porque todavía queda mucho por averiguar en la genética de estos tumores. La hija del caso índice era una chica de 14 años que se estudió en su momento por talla alta, pero es la peor época para valorar esto. Y a los 20 años se detecta una elevación de IGF-1, aparece un microadenoma de 4,5 milímetros, se repite la resonancia, se hace una sobrecarga y se confirma que, bueno, que tiene una acromegalia, pero realmente, como podéis ver, sin ningún rasgo acromegálico. Decidió la paciente empezar tratamiento médico porque en ese momento no le venía bien la cirugía. Y se consigue controlar la enfermedad con remisión posteriormente en cirugía en el año 2014. Por tanto, tenemos un caso de preacromegalia. Hemos diagnosticado la enfermedad mucho antes de que haya ningún síntoma. Yo creo que esto es un concepto importante si empezamos a preguntar por los antecedentes y empezamos a pensar que hay casos familiares. Por tanto, bueno, pues es importante preguntar sobre la familia del paciente durante el análisis y también durante el seguimiento. Así, si hay una historia familiar de adeno hipofisario, pensaremos que pueda ser un FIPA, haremos un cribado de AIP.
Si no hay antecedentes, también está justificado hacer este cribado en microadenomas menores de 18, en macroadenomas menores de 30 y en casos de gigantismo. Y si no, pues no hay que hacer un test genético. Respecto a la medicina de precisión o medicina personalizada, realmente la acromegalia no es una única enfermedad, porque realmente es un espectro de distintos tumores hipofisarios que son variables en su presentación clínica, bioquímica, radiológica, incluso en su respuesta terapéutica. ¿Es necesaria, podríamos preguntarnos, la medicina de precisión en la acromegalia? Pues la respuesta es que sí, porque en realidad estamos haciendo una estrategia de prueba-error y casi el 50% de los pacientes no van a responder a los análogos de somatostatina tras fracaso de la cirugía. Y además estos fármacos, teniendo en cuenta que a veces estipulamos la dosis, pueden tardar bastante tiempo en hacer efecto, hasta 6 o 9 meses. Este sería el esquema clásico. Paciente, tratamiento de elección, cirugía, no ser que exista una contraindicación, tratamiento médico de primera línea, suelen ser los análogos de somatostatina de primera generación, octreótido o lanreótido. Si no hay respuesta, pues ya nos planteamos unos tratamientos de segunda línea, pero ha pasado ya bastante tiempo. ¿Podemos predecir la respuesta de los análogos de somatostatina antes de la cirugía? La respuesta es que sí. Conocemos que hay distintas variables clínicas, analíticas, de imagen, etcétera, que predicen una mejor respuesta a los análogos de somatostatina. Por ejemplo, si el paciente es más joven, si el tumor, como veremos después, tiene hipointensidad en la secuencia T2 de la resonancia, o tenemos una anatomía patológica que nos dice que es densamente granulado. Y al revés, peor respuesta cuando hay mayor Ki67, son pacientes más jóvenes con mutaciones, bien sean AIP o MEN, o pacientes con síndromes y que sean hiperintensos en T2. Respecto a la imagen, ya os he adelantado que en la resonancia la hipointensidad en T2 predice una mejor respuesta a análogos de somatostatina. Y esto ya se describió por el grupo de Manel Puig hace ya unos cuantos años. Esto lo podemos ver perfectamente en la resonancia si le pedimos al radiólogo que nos la informe, y si no, también lo podemos ver visualmente. Hay métodos también para hacer un cálculo por el área de interés, pero bueno, se puede hacer un diagnóstico de visu, ¿vale? En cambio, cuando vemos esa intensidad en T2 para pasirreótido, que es un análogo de segunda generación de somatostatina, es la hiperintensidad en T2 la que predice mejor respuesta. Tiene sentido porque en estos pacientes tienen una mayor expresión de receptores 5 de la somatostatina, mientras que en los hipointensos hay una mayor expresión de receptores 2 de somatostatina. Y esto se ha visto en un estudio también multicéntrico liderado por Manel Puig, en el que realmente esos pacientes que llevaban tratamiento con pasirreótide y que eran hiperintensos, respondían mejor al tratamiento. Tenemos una prueba funcional, que es el test agudo de octreótide, que es una prueba barata, que se dejó de utilizar hace unos cuantos años porque tenía sentido cuando utilizábamos presentaciones de vida media más cortas de análogos de somatostatina, y que ahora se está resurgiendo su utilidad porque se están generando nuevos puntos de corte en función de la sensibilidad de la hormona de crecimiento. Y cuando el punto de corte conseguimos frenar a las 2 horas de inyectar octreótide por debajo de 1,1, pues sabemos que vamos a tener una buena respuesta. En cambio, cuando no conseguimos frenar la GH y el valor es mayor de 2,6, probablemente tengamos peor respuesta. Y esto puede ser útil para predecir la respuesta a los análogos. Por lo tanto, si nos planteamos hacernos la pregunta de si podemos predecir la respuesta a análogos antes de la cirugía, tenemos que mirar la señal en T2, ver si es hipointensa. Si es hipointensa, haremos un test de agudo de octreótide. Si es una buena respuesta, consideraremos los análogos, y si es una respuesta parcial o no hay respuesta, consideraremos pervisomant u otros tratamientos combinados. ¿Y qué pasa cuando ya hemos operado al paciente? ¿Podemos predecir la respuesta a análogos? Aquí tenemos mucha más información, tenemos tanto la inmunohistoquímica como los biomarcadores de biología molecular. Y aquí es muy importante la anatomía patológica porque nos va a hablar del comportamiento tumoral, de cómo de agresivo es el tumor, fundamentalmente por marcadores que conocemos bien, como el Ki67, o ciertas características atípicas, y también porque nos va a hablar de posibilidades terapéuticas, dado que vamos a poder analizar también la expresión de ciertos receptores que nos predigan respuesta. Y aquí me gustaría hacer un inciso y decir que realmente la palabra adenoma, que siempre se relaciona con benignidad, pues tendríamos que empezar a hablar, en lugar de adenoma, de tumores neuroendocrinos hipofisarios, porque el 15% de ellos tienen un comportamiento agresivo y esto lo tenemos que tener en cuenta para el manejo.
Ha cambiado la clasificación y la clasificación de la OMS del 2017 ya no solamente habla del contenido hormonal de ese tumor, sino también de qué factores de transcripción se expresan y por tanto podemos tipificar muchísimo mejor el tumor basado en la línea celular. La sistemática de trabajo por parte de la anatomía patológica es hacer una hematoxilina eosina. El 90% van a ser tumores hipofisarios, tumores neuroendocrino hipofisarios, antiguos adenomas. El primer paso será hacer citoqueratinas, hormonas hipofisarias y Ki67, y después haremos también factores de transcripción. Y en investigación, aunque veremos que se pueden incorporar a la práctica clínica, pues tenemos los receptores de somatostatina y la E-caderina. Podemos ver también el patrón de distribución de la citoqueratina y podemos ver también la expresión de los receptores de somatostatina. En somatotropinomas densa y pobremente granulados vemos que aquellos que son densamente granulados van a tener mayor expresión de receptores 2 de la somatostatina, con lo cual van a responder muchísimo mejor a los análogos. En cuanto al Ki67, sabemos que es un marcador de proliferación celular y más del 3% de positividad puede predecir agresividad diferencial entre invasivo y no invasivo con ciertas limitaciones. Bien. El REMA es un análisis, es un registro molecular de adenomas hipofisarios, que es una apuesta que se hizo a nivel estatal con 6 nodos de investigación y que se han analizado 26 genes de importancia, entre ellos hormonas hipofisarias, receptores somatostatina, receptores hormonales, todo lo que tenéis aquí en esta diapositiva, y que permiten tipificar muchísimo mejor los tumores hipofisarios y tener un banco de tumores que realmente es envidiable porque no está en ningún otro país. Esto ha demostrado que los somatotropinomas son tumores heterogéneos, que realmente vemos que tienen una expresión muy diferente, tanto de receptores de somatostatina como de distintas mutaciones. Y importante destacar la E-caderina, que es una tinción clásica que realmente se relaciona muy bien con la expresión de receptores 2 de la somatostatina y que además mide un patrón epitelial. Y cuanto más E-caderina tenemos, más diferenciado está el tumor, con lo cual, pues esto también nos va a venir muy bien para ver qué pacientes van a responder mejor a los análogos. Y en cuanto a los receptores, pues destacar que los más frecuentes son los receptores de somatostatina, que es sobre los que van a actuar los análogos de primera generación. El receptor 5 es donde va a actuar el análogo de segunda generación, pasiriotido, y que una evaluación cuantitativa pues nos va a permitir ver cuál de ellos se expresa más en el tumor. En cuanto a la inmunotinción para estos receptores, pues hay problemas de estandarización, pero se están haciendo esfuerzos para hacer un score que nos permita ver mejor cómo se expresa este receptor en la inmunotinción. Y es mayor en aquellos, también en aquellos pacientes que responden bien a los análogos de primera generación. De hecho, se están haciendo análisis cuantitativos digitales que van a calcular el área, la intensidad de tinción, porque el problema de todas estas técnicas es que realmente depende mucho del observador y esto lo que permite es que sea reproducible, que tenga una alta correlación interobservador y que podría ser un buen método para evaluar la presencia de receptores de la somatostatina. Así que realmente todo cuadra. Densamente granulado va a ser aquel paciente que sea hipointenso, que exprese más receptores 2, y el escasamente granulado va a ser aquel que sea más hiperintenso en T2 y también con más receptores 5. Así pues, podemos establecer dos fenotipos de somatotropinomas, teniendo en cuenta todos estos marcadores también que hemos hablado, tanto de la E-caderina como del receptor 2 y 5 de la somatostatina. Y esto, pues, junto con el densamente patrón granular, nos va a hacer considerar más un análogo de somatostatina de primera generación o pasiriotido como segunda generación o pegvisomant como antagonista del receptor de la GH. ¿Realmente la inteligencia artificial puede aportar algo a la medicina personalizada? La verdad es que sí, porque estamos automatizando una serie de variables clínicas y analíticas, moleculares, etcétera, que nos van a permitir realmente llegar a una precisión mayor en cuanto al diagnóstico. En este trabajo publicado por el grupo también de Manel Puig, se hacen dos algoritmos basados en modelos matemáticos. El primero es en función de si hay o no extensión extracelular y a partir de ahí se miden distintos y se están alcanzando tasas de respuesta de casi el 90% en alguno de los grupos, con lo cual podemos realmente llegar a un poquito más de precisión con esos algoritmos.
Y el segundo, basado en el género, y a partir de ahí se miden distintas sumas o parámetros que entre ellos aportan también una precisión diagnóstica que se acerca al 80%. Entonces podemos decir que con todo esto estamos mejorando mucho más que aquel ensayo-error donde menos del 50% de los pacientes nos respondían. Hay un ensayo clínico que todavía está en marcha, que es el ensayo ACROFAST, que es el primer ensayo mundial de medicina personalizada en acromegalia y que estamos participando en 21 hospitales de toda España liderados por el grupo de Manel. Aquí, a nivel preoperatorio, se mira la imagen en resonancia y la hipointensidad, además del test agudo de octreotide, y a nivel postquirúrgico, la ecadrina y los receptores somatostatina. Esto nos ha permitido ver que realmente un protocolo personalizado nos permite diagnosticar mucho antes, controlar mucho antes la enfermedad, con una media de 6,9 meses respecto al secuencial o estándar de casi 10 meses. Y además conseguimos un control de la enfermedad del 70% respecto al 43% que se acercaba bastante al 50% que comentábamos antes del ensayo-error. Así pues, sabemos que la primera elección va a ser cirugía. Si el paciente no se cura, tendremos que medir marcadores de respuesta análogos, receptores 2 y 5, patrón granular, mutaciones AIP, receptores como el receptor otros receptores como hemos visto en el REMA, y la ecadrina, que es importante en esta ecuación. Si la cirugía está contraindicada o no hay curación, también haremos el test agudo de octreotide y la señal 2, la hipotensidad, miraremos la hipotensidad en T2. Y según los resultados, iniciaremos análogos en monoterapia, pasirriótido en monoterapia, pevrisomat en monoterapia o combinaciones entre ellas. ¿Realmente es coste efectivo el tratamiento personalizado? La respuesta es sí, porque si añadimos a la práctica habitual, que a lo mejor no en todos los centros se hace, el test de octreotide o la inmunohistoquímica para la ecadrina y el estudio molecular por PCR múltiple, estamos haciendo un coste de 103 euros por paciente. Si es un paciente no respondedor, que tenemos el 50% de probabilidades de que lo sea, habría que esperar de 6 a 9 meses para ver respuesta. Esto implica que estás utilizando un tratamiento que no va a ser eficaz con un coste de 3.600 euros, más las visitas médicas son casi 4.000 euros. Claramente es coste efectivo. ¿Y se puede hacer en España? Pues sí, prácticamente todos los centros lo podríamos implantar. Todos tenemos en la fase prequirúrgica datos de la resonancia, podemos utilizar el test corte de octreotide y en la parte postquirúrgica, perdonad, la inmunohistoquímica básica se puede hacer en cualquier centro. Sí que es verdad que el estudio molecular avanzado pues, se puede hacer en centros de investigación o en nodos como hemos hecho en el REMA. Así que para concluir, destacar que es necesario mejorar el diagnóstico de la acromegalia, fundamentalmente la sospecha diagnóstica, la importancia de la anamnesis familiar en patología hipofisaria, que es importante, es posible realizar medicina de precisión en acromegalia porque existen marcadores bioquímicos, radiológicos, histológicos y moleculares que están disponibles y que pueden predecir respuesta al tratamiento y que en un futuro cercano dispondremos de nuevos biomarcadores que nos ayudarán a hacer un tratamiento más dirigido y personalizado y probablemente con el 100% de predicción. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Carmen, porque has aclarado un tema que no es sencillo y yo creo que lo que has explicado, la acromegalia, creo que es estos temas que se asocian inevitablemente con la endocrino. Probablemente muchos endocrinos hemos querido hacer endocrino por la acromegalia, pero como has dejado claro, necesitamos sensibilidad de otras especialidades, de otros profesionales, para conseguir identificar a estos pacientes lo antes posible. Cuando he visto en tu título junto precoz y acromegalia, te tengo que reconocer que me ha chocado porque me hace un tema complicado. De forma consistente se ve que encima en las mujeres parece que al diagnóstico tienen de torno a unos 5 años más que en los hombres. No sé si esto tiene alguna explicación biológica o es que precisamente encima en las mujeres todavía este retraso es más sangrante, por así decirlo. Sí, porque además en las mujeres luego estos rasgos acromegálicos que no revierten, porque sí que las partes blandas revierten, pero lo que es estructura ósea no revierte, además genera más ansiedad y más problemas a estas mujeres. Sí que es verdad que en general de media son 10 años y es un retraso importante. Ahora también es cierto que tenemos más diagnóstico por incidentalomas hipofisarios. Nos llegan muchos pacientes a las consultas pues porque en una resonancia por otro motivo, llámese por migrañas o por cualquier otra cosa, se detecta un incidentaloma y a partir de ahí haces un estudio hormonal y ves que, pues que puede haber una elevación de IGF-1, pero no es lo normal.
lo normal es encontrarte un paciente que ha ido dando vueltas por distintos especialistas, distintos médicos de atención primaria y que con a lo mejor temas como un túnel carpiano, una apnea del sueño, que junto con el fenotipo por sí solas no te van a hacer diagnosticar una acromegalia, pero junto con un fenotipo sugestivo que tendría que ser lo menos llamativo posible, te puedan hacer diagnosticar la enfermedad. De hecho, la Asociación Española de Pacientes con Acromegalia hizo una campaña muy bonita, que es la que os he enseñado en una de las diapositivas, que era mirar tus fotos, para intentar que que concienciar a la población de que esta enfermedad existe, y ellos utilizan mucho las redes sociales pues un poco para decir, bueno, si ves cambios, claro, tu familia no va a ver esos cambios, el que ha tardado 10 años en verte, sí, ¿vale? Entonces yo creo que si algo tenemos que sacar de esta charla es que pensemos en esta enfermedad cuando vemos al paciente por otro motivo, porque seguro que más allá de los endocrinos, muchísimos de vosotros podéis diagnosticar una acromegalia y es muy gratificante porque la verdad es que el paciente luego puede llegar a encontrarse mucho mejor y le mejoras la mortalidad, o sea, la tasa de mortalidad. Si el paciente se controla, es igual a población general y en cambio la tasa de mortalidad es el doble que en población general, aparte de todas las comorbilidades que se asocian. Totalmente. ¿Y te atreverías a definir algún perfil, si nos están viendo los especialistas? Mira, aquí no se os puede pasar, yo que soy un ortopeda que tengo a paciente con una prótesis antes de los 40 años, algún perfil que digas, mira, pensar en una acromegalia, ¿te atreverías a definir algún perfil de pacientes? Pues mira, un poco pensando en los estudios dirigidos que se han hecho, en apnea del sueño y con 4 preguntas como si han cambiado la talla de los anillos, han cambiado la talla de los zapatos y tal, porque es lo que realmente el paciente puede un poco medir de forma más subjetiva, ¿vale? Más que un cambio en una foto. Una apnea del sueño, un túnel carpiano bilateral en un paciente con rasgos, pues esto nos tendría que hacer pensar. Por ejemplo, estoy pensando en esto, pero un maxilofacial que tenga, de hecho nos llegan pacientes ya porque los tenemos Ajá. sensibilizados, ¿no? Maxiloprognatismo o un problema de mala mordida porque hay un crecimiento a nivel mandibular y nos los manda también, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que, o incluso gente de reuma que también nos ha mandado pacientes pues por esto, por un túnel carpiano, por artralgias que no les cuadran, ¿vale? O les ha llamado la atención las articulaciones que están un poco más desarrolladas, lo que son, claro, los huesos crecen a lo ancho, ¿no? Entonces sí que el tamaño de las manos y de las partes sacras llama la atención. Y bueno, ya para ir acabando, en cuanto a los biomarcadores, si nosotros, iba a decir, tenemos que ir a pelear, pero no quiero usar con nuestros patólogos, no tenemos la suerte que nos hacen todos estos biomarcadores de los que has hablado. Si tuviésemos que hacernos fuerte con uno, ¿cuál nos aconsejarías A ver, obligatoriamente tener sí o sí? es difícil. Yo creo que es importante, primero, tener una inmunohistoquímica que no sea subjetiva, ¿vale? Que no sea una cruz, 2 cruces, 3 cruces, algo que pueda ser muy subjetivo, ¿no? Algo que se pueda cuantificar fácilmente. Y luego tener los factores de transcripción, que también te van a tipificar mucho más el tipo, la línea celular que tiene el tumor. Eso en cuanto a tipificar mejor el tumor. Y luego, dentro de los que hay de biomarcadores que se puedan hacer tinciones, pues la caderina, que parece que es fácil para los patólogos, pero que no se está utilizando mucho y está resurgiendo con todos estos estudios, y los receptores de somatostatina. Quizás son los que más información o más evidencia hay por ahora. Sí que es verdad que toda la inteligencia artificial, cuando lo metes todo en el saco junto con las características clínicas, radiológicas, etcétera, pues claro, esto te genera fórmulas, algoritmos y tal que te pueden ayudar mucho, pero eso yo creo que todavía está un poco lejos de la práctica clínica habitual. Entonces yo me conformaría con mirar bien prequirúrgicamente, a lo mejor el test de octreótido, volverlo a hacer, que no lo estábamos haciendo, ¿no? Y ver la resonancia, que nos informe la intensidad, que miramos el tamaño muchas veces y no miramos la intensidad, ¿vale? Y después tener estos marcadores. Con esto podemos tener casi un 70 o 70 y tantos % de precisión, que es mucho Genial. más que 43 que hemos visto en el grupo secuencial, ¿no? Pues yo creo que muchas gracias. Si no hay más preguntas, ha aguantado perfectamente la voz, ¿eh? Muy No, bien, no ha habido muchísimas problema. Sí. gracias. Pues con esto yo creo que cerramos ya la sesión de hoy, agradeciendo por supuesto a las ponentes, porque las tres Sí. las 3 sesiones han sido fantásticas. Recordar que mañana ya tenemos la última sesión, la última jornada, creo que centrada fundamentalmente ya en la nutrición. Nutrición. Animaros a todos a apuntaros, y si Laura no tienes algo que decir, ¿me Nada, parece? agradeceros a todos la presencia. Muchísimas gracias a vosotros también. Nada, muchísimas gracias.
Adiós. Adiós.